¿Y si te dijeran que esta cúpula no existe? ¿Y si una puerta abierta no llevara a ninguna parte? Hoy exploramos un arte que no solo engaña al ojo, sino también al sentido común. El trampantojo. El propósito del trampantojo es simular la realidad para confundir al espectador, integrándose con el entorno arquitectónico, ya sea real o ficticio. Logra este efecto mediante el uso magistral de la perspectiva, el juego de luces y sombras, y otras ilusiones ópticas que generan una sensación de realidad aumentada, o una de sustitución de la realidad. El trampantojo, del francés trompe-l'œil, significa literalmente engañar al ojo. Pero va más allá de un simple juego visual, es una invitación a dudar de lo que vemos. Desde tablillas pintadas en la antigua Grecia hasta ilusiones arquitectónicas en el barroco, esta técnica ha fascinado a artistas y espectadores por igual. No sabemos dónde termina la realidad ni dónde empieza el engaño. Cuenta Plinio el Viejo que el pintor griego Zeuxis pintó unas uvas con tal realismo que los pájaros bajaban a picotearlas. Su rival, Parrasio, lo superó al pintar una cortina tan convincente que engañó incluso al propio Zeuxis. Como podemos observar, el trampantojo ya se utilizaba hace muchos años, en muchos casos era un recurso para dar más amplitud a la estancia en la que se encontraba. Podemos decir que el arte juega a menudo a fingirse real. En Roma, los frescos domésticos abrían paisajes fingidos en los muros. Era la ilusión de tener jardines, columnas y cielos incluso bajo tierra. Fue el descubrimiento de las leyes de la perspectiva en la Florencia humanista del 480, lo que impulsó el uso de los trampantojos. Los primitivos flamencos desarrollaron la representación de la tercera dimensión sobre la base de técnicas artesanales, espejos y quizá cámara oscura, también presentes en Italia. Es en el barroco donde el trampantojo alcanza su máxima expresión. El objetivo no era ya imitar la naturaleza, sino superarla. En el techo de la iglesia de San Ignacio en Roma, por ejemplo, se crea la ilusión de una bóveda tridimensional sobre un techo plano, utilizando la técnica de la cuadratura y la perspectiva ilusionista. La obra se caracteriza por su gran tamaño y la habilidad de Pozzo para fundir la pintura con la arquitectura, generando una sensación de profundidad y espacio. Durante el barroco, el trampantojo no fue solo una curiosidad artística, se convirtió en una herramienta de persuasión. La Iglesia Católica, en pleno auge de la Contrarreforma, descubrió que podía impactar a los fieles no solo con palabras, sino con ilusión. A veces, basta con levantar la vista para descubrir que lo imposible también puede estar pintado. Pero no todos los trampantojos apuntaban al cielo, algunos se escondían en la sombra de una fruta, en un alféizar, en una ventana o detrás de una cortina. En la España del siglo de oro, mientras el barroco llenaba techos de nubes y ángeles, un grupo de pintores eligió otra vía, el silencio. Los bodegones de Juan Sánchez Cotán parecen una escena sin historia. Unas frutas, un alféizar, la sombra del mediodía. Y sin embargo, es una ilusión cuidadosamente tramada, cada objeto está colocado como si estuviera a punto de rodar hacia ti. Cada sombra, medida para parecer natural. Lo asombroso no es que imiten la realidad, es que la superan en equilibrio, limpieza y orden. Son una versión ideal del mundo físico, perfecta, inmutable y silenciosa, y aquí también hay un engaño. Porque aunque no hay cortinas fingidas ni falsas arquitecturas, el espectador cae igual en la trampa, se acerca, examina, duda, hasta que descubre que el alféizar es pintura. Que el membrillo no huele. Que la luz no cambia. Con el paso de los siglos, el trampantojo no desapareció, simplemente cambió de escenario. En los Países Bajos del siglo XVII, artistas como Gisbrechts llevaron el engaño a nuevos niveles. No fingían una escena, fingían el propio cuadro, pintaban caballetes, paletas y pinceles. Como si el taller del artista estuviera ante ti. Van Hoogstraten, discípulo de Rembrandt, prefería las perspectivas ingeniosas, como el hombre asomado a la ventana. Una invitación visual al misterio. En el siglo XVIII, con el auge del coleccionismo y el papel impreso, el trampantojo se llenó de cartas arrugadas, sellos, plumas y lacres. El espectador ya no era un devoto en una iglesia, sino un burgués curioso. Y los artistas lo sabían. Y en el siglo XIX,
ya en pleno romanticismo, el trampantojo aún se permitía sorprender. Como en esta obra del pintor español Pere Borrell del Caso, donde un joven parece romper la superficie del lienzo para escapar de él. Ya no se trataba solo de engañar la vista, sino de romper la cuarta pared. De recordarnos que toda imagen es una ventana que alguien puede cruzar. El trampantojo ya no solo engañaba, jugaba con nosotros, y ese juego, con los siglos, no hizo más que volverse más audaz, más atrevido, hasta alcanzar las calles, los muros y nuestros propios pasos. Hoy, el trampantojo ya no necesita vivir en palacios ni museos, vive en el suelo que pisamos, en las aceras, en las plazas, en los rincones más inesperados de nuestras ciudades, y sus artistas ya no imitan frutas ni cortinas, sino precipicios, charcos, pasillos infinitos. A finales del siglo XX, el trampantojo encontró una nueva vida, esta vez, no en el lienzo, ni en el papel, sino en el mundo. Artistas como Julian Bieber transformaron aceras y plazas en pasadizos imposibles, piscinas profundas o abismos que parecían abrirse bajo nuestros pies. Su técnica, basada en la anamorfosis, exige una precisión milimétrica. Solo desde un punto exacto el dibujo cobra vida, desde cualquier otro ángulo, todo se descompone. En este nuevo escenario, la ciudad es el museo y el peatón es parte de la obra. Un niño que salta sobre un trampantojo, un adulto que se detiene, incrédulo, ese es el nuevo espectador. Edgar Müller, por su parte, lleva el trampantojo al extremo con gigantescas grietas, ríos de fuego o glaciares que se abren en mitad del asfalto, como si la realidad se desgarrara en plena calle. Ya no se trata solo de engañar al ojo, se trata de sorprender, jugar y transformar lo cotidiano en algo extraordinario. El trampantojo ha bajado del pedestal, hoy, se mezcla con nuestras pisadas, y aún así, sigue haciendo lo que siempre ha hecho, preguntarnos si lo que vemos es real. Hoy, el trampantojo no necesita pinceles, a veces, ni siquiera necesita un soporte físico. Vivimos una época en la que las pantallas crean ventanas a mundos ficticios, donde la frontera entre lo real y lo simulado es cada vez más fina. Los trampantojos digitales nos rodean, en instalaciones inmersivas, en videojuegos, en la publicidad. Incluso en nuestros móviles, cuando una app nos hace creer que hay un tigre flotando por nuestra casa. Y aunque las herramientas han cambiado, la esencia sigue intacta, sorprendernos, descolocarnos. Hacernos mirar dos veces. Desde las falsas ventanas del barroco hasta los acantilados pintados con tiza, el trampantojo ha sido, y sigue siendo, una manera fascinante de preguntarnos qué es real y qué no. Si te gusta descubrir el arte como nunca te lo contaron, síguenos. Esto es Arts Mundi.